¿Cómo estás, querido Pedro? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que es importante poner las cosas en su lugar cuando de análisis de signos vitales de la economía mexicana se trata. Desde hace algunas semanas ha estado corriendo con especial insistencia la versión de que la caída del consumo, de la inversión, del empleo, de la confianza de empresarios, de la confianza de consumidores, el retroceso de las exportaciones, etcétera, 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 tienen que ver con el coronavirus, con la emergencia sanitaria y con la recesión de la economía mundial, y señalan una y otra vez, y a veces hasta sin el más elemental rubor, que si no existiese la recesión internacional y no hubiéramos enfrentado la crisis sanitaria que estamos enfrentando, la economía mexicana se mantendría a flote. Y la verdad es que esa versión no se sostiene ni por el más elemental análisis que se pueda emprender de la realidad que vive la economía mexicana en el presente. Vayamos por el dato específicamente de la inversión productiva, que es el que más me interesa destacar en esta oportunidad. La inversión productiva en México colapsó en el mes de abril a un nivel sin precedentes en los registros del país. Cayó 29% en comparación con el nivel de por sí muy bajo que se había reportado en el mes previo, marzo, o tuvo un colapso del 37% si comparamos la inversión de abril del 2020 con la de abril del año 2019. En cualquiera de los dos puntos de referencia, la caída no tiene precedentes, pero si revisamos el comportamiento histórico de esta variable, nos encontramos que desde febrero del 2019, Luis Auditorio, febrero del 2019, la inversión productiva en México viene registrando números rojos, de modo pues que acumula 14 meses consecutivos con caídas que lo único que reflejan es cómo a la par del colapso de la inversión productiva iba enfriándose más y más el ánimo y la confianza de los empresarios en México. Así que quienes aseguran que con la llegada del coronavirus y de la emergencia sanitaria y de la recesión internacional, la economía mexicana empezó a estropear su desempeño, no solamente se equivocan, sino que pretenden engañarnos a todos. En el caso de la inversión productiva, ahí está el dato, son 14 meses consecutivos de caídas, pero además, y aquí está quizás lo más relevante, Luis, más allá de las caídas y de los niveles históricamente bajos que ha alcanzado la inversión productiva, México enfrenta con esos datos dos problemas muy serios. En el presente, una caída que difícilmente vamos a poder detener si no contenemos la caída de la inversión, pero también la caída del consumo. Y dos, y la más importante, Luis, que no nos estamos preparando para la reactivación de la economía mexicana. En la mayoría de los países, hablo de Estados Unidos, hablo de Chile, de Brasil, de Argentina, de la Unión Europea, de Europa, etcétera, Asia, los gobiernos están realizando impresionantes inyecciones de recursos, no solo para contener la caída del presente, sino sobre todo para preparar a las familias y a las empresas para el reinicio de la recuperación de sus actividades económicas. Y en México ni nos preparamos para contener la caída y mucho menos estamos haciendo algo para impulsar la reactivación de la economía. Recuerden solamente lo siguiente: cuando una empresa deja de invertir hoy, lo que está haciendo es ver cómo envejece su tecnología y perdiendo competitividad para mañana. Y cuando un país deja de invertir, como lo está haciendo México hoy, lo que está haciendo es provocar el envejecimiento de su infraestructura y debilitando las bases para el futuro crecimiento de la economía. De eso se trata la caída de la inversión productiva, más allá de las causas que originan finalmente el colapso de la misma, Luis. No, hombre, a ver, ¿Miguel Hidalgo necesitaba tecnología? ¿Emiliano Zapata ocupó acaso un iPhone? Ni el GPS usaron, Luis. Ni el GPS, y mira, Pancho Villa logró entrar a Estados Unidos, ¿no? Ahí a reclamar, a sacar el parque y luego a reclamar el parque que no había salido bien. No, hombre, no, estamos mal, Pedro. Obviamente, pues es una ironía y ya no sé ni cómo tomarlo, porque lo que decía ayer el presidente a mí me marcaba mucho. Yo entiendo que es una cosa política y lo que quieras,
pero un desdén de ese tamaño a las computadoras, por ejemplo, en la Secretaría de Economía, y no nada más son las de la Secretaría de Economía, Pedro, nos hablaba gente en fiscalías que también les han quitado computadoras, en otros lugares que de plano no hay ni papel, no de baño, papel para imprimir, de baño nunca ha habido, parece que hay un desdén desde el gobierno a todo lo que sea invertir en cosas nuevas, a la tecnología, a las computadoras las ven como si fuera Nintendo y uno tiene que ahí turnárselas. Pues así, no sé si podamos seguir presumiendo que somos una de las economías más importantes. Yo creo que más bien nos empezamos a poner pues al nivel de países bananeros, la neta. Y no deja de ser paradójico, Luis, que México es, para la industria electrónica a escala mundial, uno de los principales proveedores de autopartes. Somos uno de los principales productores de smartphones a escala mundial. Y lo más increíble es que tenemos un gobierno en pleno siglo XXI que está dispuesto a operar con criterios, procedimientos y tecnología del siglo XX. Y estamos además frente a una circunstancia que me parece a mí terrible. Así como hay enfermedades autoinmunes, Luis, que significa que el propio sistema inmunológico empieza a atacarse a sí mismo, así también tenemos un gobierno autoinmune, lejos de procurar disponer de la mejor infraestructura para cumplir con las funciones que le corresponden y que la propia Constitución le impone. Estamos frente a un gobierno que decide desmantelar el uso de la tecnología para tratar de ofrecer los ya de por sí difíciles y de baja calidad servicios públicos que se ofrecen en buena parte del territorio nacional. Finalmente, Pedro, dime algo. Cuando sucede una cosa así, cuando un empresario ve desconfianza, para que vuelva la confianza de nuevo está cañón, pero sí puede llegar a volver. Hay quien le está apostando a que este es un sexenio muerto en materia económica por el COVID, porque empezamos muy mal y porque la recuperación va a ser francamente lenta, pero puede venir esta esperanza. O sea, que tendría que venir pensando en un sexenio futuro para recuperar confianzas empresariales. Yo diría que son tres cosas fundamentales, Luis. La primera es que un empresario invierte ahí donde las reglas del juego son claras, es decir, donde gobierno, trabajadores y el resto de las empresas respetan los contratos que se suscriben. Esa es la primera condición, el respeto a las reglas del juego. Respeto a las reglas del juego. Segundo, debe haber auténtico Estado de Derecho, es decir, un ambiente en el que los empresarios se sientan seguros para invertir y seguros para operar. Combate a la inseguridad, concretamente es eso. Y tercero, Luis, auditorio, necesitamos un gobierno que envíe señales en un solo sentido de impulso a la actividad productiva, de impulso a la inversión productiva, de impulso al empleo productivo, de impulso a la economía formal, en lugar de un gobierno que no le importa la desaparición de empresas ni la desaparición de empleos, y que tampoco cree que la tecnología pueda ser realmente un instrumento para el desarrollo de la economía mexicana. Si no se cumplen esas tres cosas, Luis, no creo que haya posibilidades de que este país se recupere. Y rápidamente diría yo, ojo, el que la inversión productiva esté cayendo en términos generales no significa que todas las empresas, ni en todos los estados, ni en todos los sectores, estén dejando de invertir. Lo que significa es que la mayor parte de la planta productiva nacional está envejeciendo y evidentemente hay empresas, sectores y regiones donde hay efectivamente inversiones productivas que van a aprovechar la recuperación de México y del resto del mundo, pero el resto de la planta productiva no, y ese es el gran problema de México. Gracias, querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes sociales. ¿Cuáles son? En Twitter me encuentran en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido día para todos. Gracias, Pedro, muy buenos días.